This episode is brought to you by LifeLock. Not everyone is careful with your personal information, which might explain why there's a victim of identity theft every 5 seconds in the US. Fortunately, there's LifeLock. LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats to your identity. If your identity is stolen, a US-based restoration specialist will fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year by visiting lifelock.com/podcast. Terms apply. ¿Qué harías si una entidad o aparición se hace presente en medio de una carretera solitaria y oscura? Atrévete a escuchar varios relatos espeluznantes en las carreteras. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de su podcast Crónicas de lo Inexplicable. En este episodio quise recopilar varias de las historias que me han contado o enviado por mensaje de voz. Si quieren compartirme sus relatos, en la descripción del episodio les dejo toda la información. Hola, me llamo Julián y soy conductor de un camión. Quiero compartirte varias historias cortas de cosas que me han pasado durante mis viajes. Esto que me ocurrió fue muy extraño. De esto hace ya más de 10 años. Era cuando recién me había iniciado en esta labor. Me habían asignado un tráiler un poco viejo, de 15 años para ser exacto. Ese viaje fue de los primeros que hice cuando empecé a trabajar para una empresa en el sur de Estados Unidos. Esto que me pasó fue en un viaje corto de Mission, Texas, hacia cerca de Tonkawa, Oklahoma. El día que yo salí, recuerdo que eran casi las 4 de la tarde. Yo ya tenía planeado llegar como a eso de las 11 de la noche a una parada donde me gustaba llegar a descansar y comer algo. Cuando vengo en la carretera a eso de las 10 de la noche más o menos, empecé a notar por el retrovisor una luz muy brillante. Noté que se iba acercando. Claramente era extraña, pues no hay vehículo que tenga una luz con esa intensidad. En cuestión de 2 o 3 minutos, está ahí, justo detrás de mí. Tuve que mover los espejos ya que la luz me calaba en los ojos y prácticamente no podía ver de lo encandilado que estaba. Bajé la velocidad para ver qué era aquello que venía echándome la luz tan directamente, pero no pude ver nada. Aunque venía despacio, de repente siento como que el camión no avanzaba. No respondía. Lo primero que pensé fue que era una falla mecánica, pues era como si estuviera pisando el freno y a la vez acelerando. Muy extraño. Luego pensé que podría ser algo en alguna de las llantas. De momento me saqué de onda, porque cuando me paro ya no veo ninguna luz. Es totalmente extraño porque nunca vi pasar ningún vehículo. De hecho, no habían pasado carros, lo cual era tanto más extraño, ya que por lo general esa carretera es bastante transitada. Entré como en una especie de confusión, de que tal vez tomé la ruta equivocada. Cuando me bajé del camión sentí una especie de dolor de cabeza. Más bien era como una presión en las sienes. Muy extraño, como cuando te metes a la alberca, te sumerges muy hondo y sientes la presión. Aparte de eso sentí como una irrealidad. Nunca me había sentido así. Pero bueno, esto último pudiera ser que posiblemente por el café o las bebidas energéticas que había tomado. Pero eso sí, nada de alcohol ni mucho menos drogas. Me subo de nuevo al camión y justo cuando me dispongo a seguir mi camino, me doy cuenta que es casi la 1 de la mañana. Mi primera reacción fue pensar que el reloj estaba mal, pero chequé bien y no. Eran las 12:53 de la mañana, cuando yo recuerdo perfectamente que iban a ser las 10 de la noche. Y el tiempo transcurrido desde que yo noté la luz detrás de mi camión y cuando me paré, sin mucho pasaron unos 10 o 15 minutos.
No logro explicar qué pasó, a dónde se fueron esas 3 horas, qué fue esa luz que yo vi. En el lugar que me paré a revisar si el camión tenía descompostura, en ese punto faltaba 1 hora para que yo llegara al lugar donde yo solía llegar a descansar. Y efectivamente, manejé 1 hora más, llegué y me di cuenta que había perdido 3 horas. ¿Qué fue lo que pasó? No tengo idea. Hasta la fecha, no tengo una explicación lógica. En otra ocasión, esta vez iba yo manejando cerca de la ciudad de Kansas y veo que los carros empiezan a bajar velocidad enfrente de mí. Chequé y me había llegado una alarma de que había habido un accidente. Para ese punto yo ya estaba muy cerca del lugar y ya no había punto de retorno en ese momento. Al parecer había sido un accidente muy aparatoso y recomendaban tomar otra ruta pues la carretera estaba cerrada. Total que me quedé atorado por un buen rato. Cuando iba pasando justo enfrente de donde estaba el accidente, ya estaba la policía, la ambulancia, los bomberos. Pude ver un cuerpo con una sábana encima y un carro partido por la mitad en uno de los postes de concreto. Esto me causó tristeza, ya que esta persona no la libró. Como íbamos muy despacio y yo en mi camión desde arriba tenía una vista más clara hacia la escena, tuve una visión terrible. Una visión de esa persona que desgraciadamente perdió la vida en el accidente. Vi que era un hombre, en condiciones terribles. Me asusté y sentí escalofríos. Traté de no voltear. Traté de olvidarme de eso y seguir mi camino. Eso fue más o menos a las 7 de la noche. No había pasado ni 1 hora cuando de la nada, justo enfrente de mí, ahí en media carretera, veo una especie de entidad o espectro de forma humana que no tenía piernas. Más bien solo se le veía de la cintura para arriba y era la misma cara del hombre que yo momentáneamente había visualizado en aquella terrible escena del accidente. Esto hace que casi me salga de la carretera porque me asusté muchísimo. Cuando llegué a mi destino de descanso, para ser sincero, estaba muy temeroso. Una tía me había dado una medallita de San Benito para protección. Dormí con esa imagen y ya no experimenté nada más con esa persona. Y ni siquiera quise ver noticias. No quería saber de quién se trataba. Espero que esté descansando en paz. Hola, ¿qué tal? Me llamo Ernesto. Soy conductor de un camión de carga. Quiero mandarte 2 historias que de solo acordarme se me paran los pelos de punta. En uno de mis viajes me paré a comprar unas cosas para el trayecto, unas bebidas, hielo y varias cosas más para comer. En ese lugar me atiende una señora de edad muy mayor. Se veía enferma. Sentí bastante pena por ella, pues dije, pobre mujer, tener que trabajar a su edad en vez de estar descansando. Pagué y me salí del lugar. Cuando estoy a punto de entrar al camión, me doy cuenta que no me habían puesto todo. Entonces me regresé. Fueron cuestión de unos minutos. Entro al lugar y no veo a la señora. Estaba un muchacho en la caja y habían 2 personas esperando para pagar. Me esperé y mientras volteé a ver si veía a la señora, pero no la vi. Cuando el cajero ya se desocupa, llego y le comento lo que me había pasado. Le digo que la señora olvidó ponerme unas cosas en la bolsa. El muchacho me pregunta, ¿cuál señora? Y yo le contesto, la cajera que estaba aquí hace unos minutos. El muchacho me ve muy serio y me dice, ¿de cuál señora me hablas? Yo le contesté, me atendió una señora de edad avanzada hace 5 minutos. Y él me dice, no, aquí no hay ninguna señora. Yo saqué el ticket de la bolsa y se lo enseñé. El muchacho se queda muy serio y yo esperando respuesta me quedo muy confundido.
Había una persona detrás de mí que iba a pagar y me dice el muchacho de la caja: ¿me permites? Déjame le cobro el primero. Necesito hablar con mi supervisor para que me autorice darte el artículo que te faltó. Cuando el muchacho le cobra a esta persona, se va para la parte trasera de la tienda. En eso estaba un señor sentado en una de las mesas del comedor del lugar. Escuchó mi conversación y me dice: oh, veo que ya te tocó a ti. Yo no entendía a lo que se refería y me dice: mira, camarada, tranquilo, no te vayas a asustar. No eres ni el primero ni el último que ha visto a esa señora. Muchas personas la han visto. Ella ya no existe en este plano. Ella trabajaba aquí y sigue aquí. Sentí un escalofrío, pues yo vi a la señora y la vi como si hubiera visto a cualquier persona. Ya no quise esperar al cajero y me fui de ahí inmediatamente. En otra ocasión me tocó experimentar algo mucho más fuerte, algo que sí me quitó el sueño por varios meses. Esto me pasó en Arizona. Un día iba manejando en una carretera que, aunque ya la había transitado antes, no era la regular que yo tomaba. La ruta era manejar a un poblado que estaba más o menos a 8 horas y había que regresar al día siguiente. Había habido falta de personal. Me tocó hacer el viaje varias ocasiones en la misma semana. Estaba yo muy cansado y recuerdo que llegó un punto en que me iba quedando dormido. No veía la hora en que me podía parar a dormir, aunque sea un rato, pues me faltaba bastante para que yo llegara. Ese día estaba oscureciendo. Después de un rato vi que había una zona de descanso y decido pararme ahí. Aunque cuando llegué me doy cuenta que no estaba totalmente terminada el área, pues ni siquiera había baños. Estaban construyéndola. No me importó mucho, lo que quería era descansar un poco. Recuerdo que me fui a mi cama. El tráiler que me habían asignado traía litera, ya que por lo general somos 2 personas manejándolo. Tenemos un día de descanso en la semana. De hecho, vivimos en el tráiler por temporadas de 1 mes o 2 meses, depende de la ruta que nos asignen. Me estaba yo quedando dormido en la cama de abajo cuando siento algo en la cama de arriba, una especie de ruido como cuando alguien está acostado y se mueve. Al principio no puse mucha atención, estaba totalmente exhausto. Tenía las horas contadas para dormir, así que no hice caso. Después empecé a tener unos sueños bien raros y sentí que no me podía mover. Me quería despertar y no podía. Sentía una pesadez, era algo muy extraño. Desperté y me sentía muy cansado. Los ojos se me cerraban, pero había algo que hacía que los abriera y empezara a sentir una presencia. Lo atribuí al cansancio. No pude dormir bien. Pasaron alrededor de 3 horas y mejor decidí seguir el camino, no sin antes tomarme una bebida energizante para despertar. Manejé por unas horas más y cuando estaba amaneciendo, iba yo llegando a mi destino. En lo que llego y descargaban mi camión, comí algo. Luego decidí ir a tomar un baño para poder dormir a gusto. Cuando me voy a la cama, me empiezo a sentir otra vez muy extraño. Sentía que no podía dormir. Había algo ahí conmigo, enseguida de mi cama. Esta vez logré dormir un poco más que el día anterior, pero tuve sueños muy feos. Más bien fueron pesadillas. Muy terroríficos, pues veía a un hombre que nunca en mi vida había visto. Este vestía un uniforme muy sucio, como tipo soldado, muy flaquito, y lo que más me impactó fue su rostro, pues tenía una mirada de enojo y se le podía ver bien las cuencas de los ojos muy marcadas. Tenía unos ojos muy hundidos, como cadavérico. Pasaron varios días y yo no podía dormir bien. Y esto es muy raro, pues nunca he tenido insomnio ni problemas para dormir. Después, con el tiempo, ya no solo eran las pesadillas. Escuchaba susurros en el oído.
También sentía mucho la presencia de como cuando se te sube el muerto, que ya después supe que era la parálisis del sueño. Por fin regreso a mi casa y aunque no era la misma sensación que dormir en el camión, sentí que algo se había aferrado a mí. Descansé una semana, bueno, entre comillas descansé, y de nuevo ahí voy otra vez en medio de la carretera. Voy escuchando música para distraerme. Se llega la hora de dormir y de plano no pude. Había algo que no me dejaba conciliar el sueño, pero esta vez fue más allá de lo que pude soportar. Sentí cómo me agarraron del hombro. Me levanté muy asustado y no sabía qué hacer. Prácticamente yo vivía en el tráiler. Esa vez me senté al volante, pues estaba muy cansado y necesitaba continuar el viaje. Sin embargo, me quedé dormido. Pasaron varios días y se me hizo costumbre dormir sentado ahí al volante. Pero no había otra forma, porque me iba a la cama y sentía aquella presencia. Sentía la inmovilización de mi cuerpo y una desesperación por querer moverme y no podía. Un día voy manejando a plena luz del día. Vuelvo a sentir que me agarran del hombro. Me paré y me pregunté a mí mismo si probablemente estaba sugestionándome. Estaba muy asustado, no sabía qué pensar. No quise ni siquiera tomar café ni bebidas energizantes para no sentir el pulso acelerado y tratar de discernir si era yo el que estaba sugestionado. De nuevo regreso al camión y empiezo a manejar. El resto del día ya no sentí nada, pero al día siguiente, estando frente al volante, siento como algo me sujeta fuertemente del cuello, y es cuando me saco de onda completamente. Era una combinación de pánico y enojo a la vez. Pedí unos días libres pensando en que necesitaba un descanso, pues había estado trabajando mucho. Pensé que todo eso acabaría, pero la realidad es que no fue así, pues seguí sintiendo aquella presencia, y era en el camión, pues los sucesos eran principalmente ahí. Seguía sintiendo aquella energía pesada, seguía sintiendo cómo esa cosa me hablaba al oído y cómo se posicionaba encima de mí, inmovilizándome. Estaba tan estresado, tan falta de energía, que empecé a hablarle a esa entidad o a ese espíritu o lo que fuera que estaba ahí que me dejara en paz, que yo necesitaba dormir para poder trabajar, que se largara del lugar que no era donde debía estar. Le hablé fuerte pues, no con groserías, pero sí le dije que ya le parara y que me dejara de molestar, que yo no le había hecho absolutamente nada, que siguiera su camino. Y así fue. A partir de ahí, todo volvió a la normalidad. ¿Qué les pareció el episodio del día de hoy? Si les gustó, favor de comentarlo o calificarme con 5 estrellas en las diferentes plataformas de podcast. Por favor, compártanlo con sus amigos o conocidos que sepan les guste las historias paranormales o inexplicables. También les recuerdo que ya está mi podcast en inglés. Por si conocen de alguien que está interesado en estos temas, favor de compartirlo. No olviden seguirme en las diferentes plataformas de podcast de su preferencia, donde recibirán notificaciones cada vez que salga un nuevo episodio. Les invito a checar nuestro blog www.unexplainedpodcast.net. Síganme en mis redes sociales, Instagram, TikTok y YouTube como unexplained.enigma. Mi Facebook, Chronicles of the Unexplained, ex antes Twitter como Unexplained Page, donde comparto avances de los próximos episodios. Les dejo los links en la descripción del episodio. Gracias y nos escuchamos en la siguiente historia inexplicable.